Hace unas horas ha terminado esa primera votación de la sesión de investidura de Feijóo y no ha habido sorpresa. Efectivamente, Feijóo no ha conseguido la mayoría absoluta. Esto quiere decir que tendrá que esperar hasta el viernes para ver si en segunda votación consigue más votos a favor que en contra. Pero por el momento, a día de hoy, no ha conseguido los apoyos y esto en una investidura es un fracaso. Ahora bien, y sin embargo, a ver... Yo he de decir que viendo esta primera sesión de investidura, este primer debate de investidura, he de decir que a mí Feijóo me ha gustado y me ha sorprendido para bien. Lo cual no quiere decir ni que yo sea un pepero, ni que sea un facha, no, de verdad. O sea, voy a intentar explicarme y quiero que me entiendas. Me ha parecido que Feijóo lo ha hecho bien. Voy a hablar también de la intervención polémica que hubo por la tarde de Óscar Puentes con el PSOE y el PP, ese lío que hubo, y voy a comentaros un poco qué sensaciones y cómo viví también esa sesión de investidura ayer. Como decía en el vídeo de hace 2 días, cuando hablaba y reflexionaba sobre qué pensaba que iba a ser o que debía ser esa sesión de investidura, yo decía que no era una investidura en vano, o sea, sí que tenía algo de valor para el PP y para Feijóo, porque aunque ibas a perder y ibas a fracasar, no es lo mismo fracasar estrepitosamente que fracasar a secas, que a lo mejor sacar algo positivo, oye, quién sabe. Y a ver, sacar algo positivo no lo han sacado, y... no se les puede echar en cara porque era una situación muy comprometida y era muy complicado. Tú cuando vas a una investidura y fracasas y fallas, es muy difícil sacar algo en positivo ya de una situación que es muy negativa per se. Pero llegados a este punto, ya que te toca ir a la investidura y no puedes hacer nada para cambiarlo, pues puedes hacer las cosas bien o las puedes hacer mal. Y creo que Feijóo ha hecho cosas bien y cosas mal, pero ha hecho más cosas bien que mal. De hecho, vamos a hacer varios vídeos analizando y viendo en concreto y desarrollando quizás esas cuestiones que, pues, en las que ha podido fallar, en las que has podido acertar. Pero voy a hablaros un poco de cómo viví yo, entonces, ¿no? Esta jornada primera, esta primera sesión y este primer debate de Feijóo. Me hizo muchísima gracia y me reí mucho cuando Feijóo sube a la tribuna y al empezar su discurso... empieza a agradecer a senadores, a los presidentes autonómicos del PP, a algunos concejales, empieza a agradecer, ¿no? Hace como una especie de introducción, agradezco a los españoles, tal, y dice, bueno, sin más preámbulos, hace una pequeña pausa y dice, la amnistía. Y claro, yo en ese momento que estaba con mi compañero de piso, empezamos a reírnos los dos porque fue como un poco irónico, ¿no? Que... era evidente que ibas a utilizar la amnistía y que iba a ocupar una posición central en tu debate, pero me hizo mucha gracia, ¿no? Como ya la primera palabra de todo su discurso fuera la amnistía. O sea, no lo introdujo de ninguna manera, no le dio unas vueltas, no le dio revuelo, no, la amnistía. Me hizo gracia, que no quiere decir que sea malo ni que sea bueno, ¿no? Porque al final sabíamos que de la amnistía iba a hablar. Entonces, bueno, simplemente comentaba esa anécdota, ¿no? Yo cuando lo vi me hizo gracia. Quizás sí que me sorprendió, ¿no? Que empezara utilizando el discurso y el tema de la amnistía de primeras, ¿no? Yo pensaba que el orden que siguió, ¿no? Que empezó hablando de la amnistía y luego empezó hablando y empezó virando hacia una especie de discurso programático, ¿no? Como que intentaba vender al Congreso una serie de reformas que él quería asumir, que se debían hacer, una serie de pactos... Como que yo me imaginaba el orden inverso, ¿no? Empezar por ese tipo de propuestas, de reformas, de políticas que trataba de vender a la Cámara y acabar con el plato fuerte que era la amnistía. Pero no, fue al revés. A alguno le parecerá bien, a alguno le parecerá mal, a mí simplemente me sorprendió. La idea y el eje central del discurso de Feijóo de ayer no es nuevo, no ha habido ninguna novedad, básicamente ha sido reciclar un poco ese discurso que lleva el PP las últimas 3 semanas antes de la investidura. Dijo una frase que apunté en una libreta que era: la presidencia del gobierno no justifica los medios. Y... vale, tú puedes decir esa frase, pero en el fondo no te la crees. O sea, no te la crees. Todo el mundo sabemos, o la política real, cualquier persona que se dedique a la política, al ejercicio de la política, sabe que eso es completamente mentira. Y es, la presidencia, claro que justifica los medios, pero esto lo sabe cualquiera y cualquier partido y cualquier político desde el siglo XVI en el que Maquiavelo hizo su libro. O sea, yo entiendo que ahora quieras vender esa idea, ¿no? De que yo tengo principios, no vale todo para conseguir la presidencia y demás. Eso es lo que tú quieres vender al público. La realidad es, y todos sabemos que es otra, que si tú estuvieras en la misma posición que Pedro Sánchez, ni medios ni medias, tú evidentemente darías amnistía. Entonces, me pareció curiosa esa frase, ¿no? De los medios, la presidencia no justifica cualquier medio. Pues lamentablemente te puede parecer bien o te puede parecer mal, pero... no es así, porque Feijóo repitió, ¿no? Esa idea de que a él, Puigdemont, sí que le había ofrecido esos apoyos a cambio de la amnistía, ¿no? Básicamente dijo una frase que era: Puigdemont, refiriéndose a Sánchez, le decía: Puigdemont nos ha ofrecido lo mismo a los dos, la única diferencia ha sido, pues, que yo me he mantenido firme y he tenido unos principios y usted no. Esa era como una frase que le dijo.
Y yo no estoy seguro. Quiero decir, si de verdad Junts te hubiera ofrecido los votos, tú seguramente hubieras encontrado o hubieras buscado la manera de aceptarlos. Porque es aceptarse el presidente. Entonces no es cuestión de principios, de moral, de ética, como intentó vender. Es una cuestión de que no te los ofreció. Entonces, no pasa nada. Si dos no se ponen de acuerdo, no hay acuerdo. Entonces, por mucho que Junts quisiera, por mucho que el PP quisiera, no iba a haber acuerdo. Entonces, en este caso, no se los ofreció al PP, porque es que si no estaría siendo presidente Feijóo. Entonces, no pasa nada. Esto no es una crítica a Feijóo, ¿eh? No es una crítica a Feijóo el decir, oye, estás diciendo esto, pero si te hubiera pasado a ti, sí que lo hubieras aceptado, los votos. No es una crítica. Esto es simplemente entender un poco la realidad y cómo funciona la política y los partidos políticos. Siguió con la estrategia de soy el ganador de las elecciones, gané las elecciones, merezco, o lo normal ha sido en España que gobierne el que gana las elecciones. Siguió un poco con esa dinámica y con ese discurso, y a mí eso, por ejemplo, sí que me ha parecido un error. Sí que al final das pie a que te respondan, pues como por ejemplo lo hizo en algún caso Óscar Puente, o como lo hicieron otros diputados. Le dijeron, bueno, si tan ganador eres, ¿por qué vas a perder la votación mañana? Si tan ganador eres, ¿por qué estás asumiendo aquí ante la tribuna que no vas a gobernar? Quiero decir, es que, claro, es el riesgo que tiene esa estrategia. O sea, tú puedes llevar esa estrategia para intentar, a nivel de opinión pública, que la gente te perciba como ganador, que la gente haga presión, una presión social para que tú gobiernes, pero ya en el Congreso, ya en el debate de la investidura, cuando se sabe que no vas a conseguirlo, seguir insistiendo en que eres el ganador, pues no me parece tampoco tan inteligente. Pero entiendo también que pueda decir y pueda seguir con la idea de que él ha ganado las elecciones, porque le viene muy bien para ligarlo y para justificar el segundo eje estrella o el segundo argumento estrella de ayer, que fue básicamente, yo podría ser presidente, pero no quiero. ¿No? Esta idea ya la dijo hace semanas en una entrevista, ¿no? O sea, hicimos un vídeo aquí en el canal que se llamaba Feijóo no quiere ser presidente, en la que básicamente hablábamos de eso, ¿no? De cómo él decía que podía, pero que no quería. Y obviamente es gracioso porque es falso, quiero decir. Si tú puedes, vas a querer, al precio que sea. Lo que pasa es que no has podido, en este caso. A mí me parece, o sea, por buscar una analogía y que se entienda lo más fácil posible, a mí ahora de repente esta estrategia de Feijóo de, pues no gobierno porque no quiero, me parece como cuando, imagínate, le dices a una chica que te gusta, pues oye, me gustas, y ella te rechaza, y tú dices, bueno, pues tampoco me gustabas tanto. Ay, pues tampoco eres para tanto, tampoco eres tan guapa, ¿sabes, no? Como ese de repente, ese despecho que te lleva a decir... Que te lleva a no aceptar el rechazo y dices, pues ahora te he rechazado yo, no voy a dejar que tú me rechaces, ahora soy yo. Pues yo creo que esto es un poco en el modo que está en el PP, ¿no? Un poco ruptura sentimental de intentar hacer creer a la gente que ha sido ellos los que han rechazado a Junts y a Puigdemont, cuando ha sido un poco a la inversa. Ha llegado a decir también que uno de los motivos por lo que él estaba en esa tribuna y en esa investidura era precisamente para poner en marcha el reloj de la democracia, y así, digamos, forzar a que haya una nueva investidura y que haya un nuevo gobierno en un plazo de 2 meses, o si no, irnos a elecciones. Esto es algo que comentamos aquí en el canal y que hemos comentado varias veces con respecto a las fechas. Y entonces está bien que Feijóo diga, vale, quise poner en marcha, ¿no?, estos plazos y estos términos, pero si tanta prisa tenías para que ya hubiera un gobierno y para que poner en marcha el reloj, haberlo puesto un mes antes de la investidura, no pidas un mes de tiempo para negociar, porque entonces estás retrasando también un mes el reloj. Entonces, bueno, me parece curioso. Ha tenido alguna intervención que me ha parecido buena en el sentido de estratégicamente. O sea, siempre recordad que cuando yo hago estas valoraciones bueno o malo, lo hago siempre pensando en términos estratégicos o en términos de interés del PP o del partido que hable. No lo hago en términos de juicios de valor o de ideológicos míos. Entonces sí que me ha parecido muy interesante cuando, y bien acertado, cuando le decía a la tribuna del PSOE, le decía, mira, esto que estoy haciendo yo lo haría tanto Felipe González como Aznar, como Zapatero, como cualquier presidente o secretario general del PSOE, hasta usted. Y esto me ha parecido bien dirigido. O sea, es una crítica al PSOE, pero es una crítica camuflada, porque estás criticando al actual PSOE, a la actual directiva, a Pedro Sánchez, pero también estás poniéndote también del lado de esos viejos exdirigentes del PSOE que estas últimas semanas están revolviendo un poco el partido y que tanto Felipe González como Alfonso Guerra y demás están dando guerra por el tema de la amnistía dentro del PSOE. Por lo tanto, está bien tirado, porque estás defendiendo o estás un poco poniéndote de lado de esos disidentes del PSOE y atacas al actual. O sea, en ese sentido, está bien tirado. Aunque estés de acuerdo o no, aunque te parezca una tontería o no, pero yo eso lo vi y dije, mira, bien. Me ha parecido muy curioso, y algunos se habrán dado cuenta también, que cuando en un momento dado agradeció a Vox, ¿no?, su apoyo desinteresado y sus votos a favor a cambio de nada, me ha parecido muy interesante porque mientras él tenía un poco ese gesto cortés, los diputados de Vox
ni siquiera aplaudían. Alguno aplaudió, pero en general estaban caras muy serias, miradas hacia abajo y sobre todo, pues eso, una posición muy firme. Y lo entiendo por parte de Vox y me ha parecido hasta bien, o sea, Vox es consciente de que no le debe nada al PP, quiero decir, que Vox lo ha hecho porque es una decisión, pues yo que sé, será de acuerdo a sus principios, de sus intereses como partido, es una decisión en favor de los intereses de Vox también como partido, pero saben que no les deben nada al PP y en ese sentido sí que me ha gustado, ¿no?, ver cómo Vox no tendía a aplaudir o no le entraba en el juego del PP, porque son conscientes de que el PP es un aliado, pero peligroso. Es un aliado, pues como Sumar con el PSOE, ¿no? Todo el mundo presupone que van a pactar y que son socios, pero tanto PP con Vox como PSOE con Sumar van a intentar cargarse al otro partido y van a intentar integrarlo y deshacerse de ello. Por lo tanto, me pareció muy curioso, ¿no?, ver a esos diputados de Vox muy cautos y muy serios a la hora de reaccionar. Como os decía, ¿no?, conforme dejó de hablar un poco de la amnistía, empezó a hacer como una especie de meeting político con propuestas y con un poco los problemas que atraviesa España ahora, ¿no? Empezó a hablar de la pobreza, empezó a hablar de la violencia machista, habló de la sequía también, habló de los servicios públicos, habló de la educación, de la tasa de abandono escolar y obviamente alguno de vosotros dirá, pues esto es una hipocresía tremenda porque luego hablas de violencia machista pero luego pactas con Vox, o hablas de servicios públicos y luego los recortas. Es como, vale, pero en este sentido, aunque tú no te lo creas y parezca hipócrita, y puede que lo sea, está muy bien tirado este argumento, porque básicamente lo que hizo fue ligar este diagnóstico o estos problemas que tiene la sociedad española, que son tan importantes como la pobreza, la sequía, la educación y demás, lo que hizo fue ligarlo con la amnistía y decir, mira, esto es lo que está pasando en España y aquí estamos debatiendo una amnistía. Tenemos estos problemas que sí que importan a toda la sociedad y estamos hablando de la amnistía, ¿no? Entonces, eso también me pareció una buena jugada, también me pareció inteligente decir, no, oye, no voy a basar todo mi discurso en rechazar la amnistía, sino voy a rechazar la amnistía no solo porque me parece poco ética y moral, sino porque hay otros problemas más importantes. Entonces, ¿que puede ser hipócrita y todo lo que tú quieras? Sí, pero desde el punto de vista del discurso de investidura de Feijóo, estaba bien elegido ese argumento y estaba bien. Sí que a mucha gente también le impactó un poco, pues eso, que Feijóo de repente se pusiera a hacer propuestas, ¿no? Pues a mí me gustaría implementar esta medida y si llegamos al gobierno tal, decían, ostras, pero ¿por qué está haciendo ya de oposición? Había mucha gente que le parecía mal o le veían poco sentido a que empezara a ejercer ya de oposición en su propia investidura. Y en parte puedo entender porque a alguien le puede chocar esto, pero a mí me parece lo mejor que podía hacer. Quiero decir, si vas a perder la investidura, dala por perdida ya. Y entonces empiezas ya a prepararte la oposición. Quiero decir, ¿qué mejor momento de exposición pública y mediática que un discurso de investidura para empezar a ejercer de oposición? Pues a mí me parece, pues lo que os decía, que dentro de lo malo, de lo que es fracasar una investidura, intentar aprovechar cada tiempo, cada intervención, para sacar algo en tu beneficio, que puede ser, en este caso, empezar a hacer oposición. Entonces, en ese sentido, a mí sí que me pareció lógico. Volvió finalmente a ofrecerle al PSOE esos pactos de Estado que ya ofreció hace semanas, ¿no?, en determinados puntos o en determinadas cuestiones clave. Y por último también se ha dirigido un poco también a los independentistas y básicamente les ha dicho, pues oye, ojo con Sánchez, os va a traicionar, ya veréis cuando os dé la espalda. Pues bueno, ha sido un poco la tónica. Como os decía al principio, Feijóo me ha parecido bien, lo he visto cómodo, lo he visto a gusto, lo he visto con una buena oratoria, con un buen manejo del tiempo. O sea, un debate de investidura es un debate largo, son intervenciones largas y por ejemplo Feijóo no estaba tan acostumbrado y oye, lo ha hecho muy bien. Se nota también que sí que ha tenido experiencia autonómica y demás. Entonces, le he visto en un ambiente y en un contexto de formalidad, de tranquilidad, de institucionalidad, que le venía muy bien, que le pegaba. Obviamente no estás en una entrevista con Pablo Motos en El Hormiguero, y eso a Feijóo, pues creo que sí que le ha beneficiado. Y es por eso también que luego creo que el hecho de que saliera Óscar Puente y rompiera completamente con esa institucionalidad o formalidad, le ha podido chocar un poco a Feijóo, le ha podido desbaratar un poco. Pero en principio y en la mayoría de esto sí que creo que Feijóo lo ha hecho bien, y ha estado bien. Quiero decir, en sus formas, Feijóo, pues obviamente todos hacen las típicas pullitas o los típicos comentarios o dardos que lanzas a alguien, pero en general muy formal, muy serio y poco ultra, que es lo que decía en otro de los vídeos. Digo, a Feijóo no le beneficia ser ultra. Pues yo creo que no lo ha sido. Sí que es verdad que luego, por ejemplo, cuando ha hablado con Bildu o cuando ha sido ese debate y esas cruce de intervenciones con Bildu, sí que ha sido como más agresivo o más tajante, ¿no?, a la hora de hablar y de referirse a Bildu, y ha seguido insistiendo, ¿no?, pues Bildu es ETA, pues el terrorismo y demás. Y yo no sé hasta qué punto esa gallina, digamos, la puedes explotar y te puede seguir sirviendo de algo, ¿no? Ya no sé hasta qué punto es efectiva la idea de Bildu
Bildu es ETA y demás, entonces bueno, eso sí que me ha parecido un poco estéril, ¿no? Yo creo que en las elecciones ya se vio que no funcionó tanto y de hecho Bildu mejoró resultados. El tema, quizás lo más importante y una de las cosas que más debate ha suscitado y que más viral se ha hecho ha sido, ¿no?, esa intervención final de Óscar Puente, el que era candidato a la alcaldía de Valladolid por parte del PSOE, ¿no? Ha sido muy llamativo y muy sorprendente y mucha gente se ha extrañado porque lo normal quiero decir, lo que se ha venido haciendo hasta ahora es que fuera el presidente, ¿no?, en este caso Pedro Sánchez, el que diera la cara, ¿no?, el que respondiese directamente a Feijóo, ¿no? Hay que decir que en ese sentido que no están haciendo nada ilegal, quiero decir, tú puedes responder cualquier diputado, y en este caso han elegido a Óscar Puente, y al ver su intervención he de decir que no me ha gustado. He de decir que, o sea, no me ha gustado, no la he visto desde fuera, la he visto de lejos, y me generaba un poco de incomodidad. No llegaba a empatizar, quizás porque a lo mejor no soy simpatizante, militante del PSOE y no me transmite a lo mejor pues esa agresividad, ¿no? Esos zascas, esas contestaciones, pues no me transmitían a lo mejor lo que a un militante del PSOE. Pero he de decirlo que lo he escuchado con cierta incomodidad. Eso sí, no me parece, como decía el PP, que sea una de las mayores faltadas una de las mayores faltas de respeto que se han dado en la Cámara. Pues no, sinceramente tampoco me parece. Quiero decir, en la Cámara se han visto cosas iguales y peores, y por parte de PP, de PSOE y de muchos partidos. Entonces no me ha parecido tampoco un problema de esa magnitud como intentaba vender el PP. Al final estaba reflexionando, ¿no? Y digo, este tipo de intervenciones un poco más agresivas, con show, con otro tipo de vocabulario, de formas, respuestas más directas, más concisas, que rompen un poco con esa formalidad y esa institucionalidad del Congreso. Al final son las típicas intervenciones y las típicas personas las que las hacen, que cuando las ves desde fuera te caen mal, te suenan mal y dices, joder, qué falta de respeto, pero que cuando las hacen desde tu partido o desde el partido que tú apoyas, entonces sí que te gusta, ¿no? Es el típico perfil o el típico intervención que si lo hace tu partido dices, joder, qué bien, qué zasca, ¿no? Lo merecía, las cosas claras. Pero cuando lo hace otro partido dices, no me ha gustado o queda raro. Entonces, lo dicho, ¿no? Que todos los partidos les gusta tener este tipo de perfiles y hacer estas intervenciones, ¿no? Y obviamente a ningún partido le gusta que se las hagan. Y en este sentido, pues no es novedad. O sea, ha habido intervenciones de Pablo Iglesias, de Albert Rivera y de muchos otros diputados. Yo que sé, también Espinosa de los Monteros, de Vox, que sí que también recurren un poco y son muy asiduos o eran asiduos a este tipo de intervenciones directas, con shows, con también unas cuantas descalificaciones y que a los propios votantes de cada partido pues siempre les gustaban mucho, ¿no? Entonces ya te digo, esto es un poco a nivel de reflexión personal. A la hora de analizarlo políticamente es complicado porque a los votantes del PSOE sí que les ha gustado, sí que les ha llenado, sí que han defendido esta actuación. Obviamente a los votantes del PP no, pero bueno, es un poco lo que os decía. Si lo hace el otro partido no te gusta, pero si lo hace el tuyo sí, ¿no? O sea, siempre son los otros los que embarran el Congreso y los que embarran la tribuna y demás. Entonces, bueno, sí que es verdad que sí que le veo el sentido porque precisamente ha logrado un poco romper con esa serenidad, esa tranquilidad, esa seguridad que tenía Feijóo. O sea, es lo que decía, Feijóo ha estado muy cómodo porque era un debate y un contexto formal, institucional, tranquilo, sin elementos externos. Claro, de repente ha llegado este hombre, Óscar Puentes, que ha hecho una intervención completamente diferente a lo que se supone, a lo que normalmente suele ser un debate de la Cámara de Diputados. Y esto creo que sí que ha podido descolocarlo un poco, pero tampoco ha sido la jugada maestra ni nada, o sea, simplemente, pues bueno, está bien. También el PP, en parte, ha aprovechado esto y ha dicho, mira, pues ha podido justificar la idea de qué cobarde es Pedro Sánchez, que ni siquiera se atreve a responderme. Entonces, bueno, como que todo el mundo ha salido un poco contento, ¿no? De esta decisión, no ha podido justificarla. Nada, simplemente, esto ha sido un poco los comentarios que he sacado después de ver ayer toda esa sesión de investidura, todas esas horas. Déjame en los comentarios, ¿qué te ha parecido? Detalles, intervenciones que te hayan gustado, que te hayan gustado menos. Ya os digo, voy a seguir analizando, comentando varios detalles, hablando precisamente de esta investidura que, como digo, acabará el viernes con esta segunda votación. Y, pues bueno, estad muy atentos al canal, acordaos de dar un like y suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo.